Bienvenidos mis guerreros de Virgo a esta lectura especial de amor. Aquí vamos a ver cuáles son tus energías en el amor, qué es lo que viene para ti también, y las energías de la persona que a ti te gusta. Puede ser una amistad, una persona con quien te estás conociendo, y para algunos de ustedes podría ser esta tu pareja. Así es que esta lectura aplica tanto para los solteros como para los que están en una relación. Soy Jote y quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. No había dicho eso, ¿verdad? Ahora no recuerdo si lo había mencionado ya. Si lo hice, disculpen. Vamos a ver qué es lo que tienes en tu mente en estos instantes, mis guerreros de Virgo. Mira, tienes la carta del Papa. Y la carta del Papa me habla que en estos instantes algunos de ustedes en el amor podrían estar pensando o considerando el formalizar una relación. Obviamente por la situación, la circunstancia que estamos viviendo a nivel mundial, algunos de ustedes podrían estar pensando en una boda que se pudo haber cancelado, una boda que ha tenido que cambiar fecha. Una boda que tal vez no se va a poder realizar en estos instantes. Y eso lo tienes en tu mente, un compromiso. Tal vez tú tenías que asistir a una boda, tal vez tú eras parte de la boda, tal vez era tu boda. Pero hay energías en estos instantes que obviamente están obstaculizando esa situación y eso lo tienes presente. Tienes en tu mente en estos instantes la espiritualidad, la religión, la conexión, que podría ser reflejado como en un matrimonio que tuvo que haber sido pospuesto. Y eso tal vez podría estar generándote ciertas preocupaciones, o podría ser un compromiso que podría estarte generando preocupaciones en estos instantes. Para otros grupos de ustedes que no tienen nada que ver con compromiso o con esto, podría ser de que en el amor, que también tiene que ver con tu amor propio, en estos instantes en tu mente estás tratando de encontrar como un camino espiritual, estás pidiéndole a Dios, estás pidiéndole a tus seres espirituales, a lo que tú creas, que te guíe, que te dé un camino. Y estás como tratando de pedirle a Dios, pedirle a estos seres espirituales, dependiendo de lo que tú creas, que ponga en tu camino el amor, que te identifique con quién eres o con quién necesitas tener a tu lado. Así que hay algunos de ustedes que están como recurriendo a Dios, a la iglesia, a algo espiritual, para poder definir tu camino y definir qué quieres en el amor. Muchos de ustedes están pensando en eso y hay otros que podrían simplemente estar pensando en que no se han casado. Y tienes eso en tu mente dándote vueltas y aquí es como, no te estés estresando, ¿eh? Todo va a suceder y todo va a darse a su debido tiempo. Y si no ha llegado nadie a tu vida y estás pensando que, ay, estoy soltero, estoy soltera, no ha llegado nadie a mi vida, saca ese pensamiento de tu mente porque no necesitas estrés en estos instantes. Vamos a ver tu pasado en el amor, tu pasado más reciente. Te sale la carta del 9 de oros. Y me habla de que hay algunos de ustedes, guerreros de Virgo, que en su pasado ustedes se han sentido de que han hecho de todo por tratar de llamar la atención, por tratar de encontrar ese amor verdadero. Veo algunos de ustedes que se han puesto como en una vitrina, que han podido cambiar de look, que han podido cambiar de actitud, han podido cambiar muchas cosas y todavía no entiendes por qué el amor no llega a ti. Y hay que hacer un análisis bien profundo. Ahora vamos a ver tu subconsciente y tu corazón para ver qué es lo que está afectando en tu amor, qué es lo que está afectando esa energía a tu alrededor que no permite que llegue a ti. Y veo también como cierta ansiedad o cierta desesperación por estar en una relación. Y tal vez ese es el problema, que te estás como apegando a una idea que ha puesto la sociedad en tu mente de que para ser feliz necesitas estar en pareja. Y no es el caso. Tú puedes en estos instantes estar soltero, estar soltera y ser feliz al 100%. Y después llegará a tu vida alguien que puede complementar ese aspecto en ti. Pero yo veo que tú estás en el pasado como recordando tu época de juventud, si eres una persona mayor, o recordando tus años o hace unas semanas donde podrías haber salido, podrías haber estado con energías donde cambiaste tu look y estás como muy mirando hacia ese momento todavía. Vamos a ver cómo está tu subconsciente, lo que está oculto, lo que no puedes ver, la manera automática como actúas. Te sale la carta del 9 de bastos.
Mira, y esta carta del 9 de bastos me habla de que en tu vida, en tu mente, mi guerrero de Virgo, hay como una actitud o de culpa o de víctima, donde tú te sientes culpable por una situación del pasado. Esto podría también representar a una persona que perdiste en el amor en el pasado, alguien que se fue con esta carta del 9 de oros, que para ti era como la pareja ideal. Eras como, o alguien te veía a ti como la pareja ideal y te perdió. Recuerda que tienes que adaptarlo a tu situación. Pero esta carta me habla de que en tu subconsciente tú sientes culpabilidad. Tal vez de que esta persona se haya ido de tu vida, tal vez de que no hayan podido conectar. Y hay trabajo que hacer allí. Porque en tu mente tú estás, ay, bueno, voy a hacer esto, Dios mío, ayúdame, por favor, para que todo salga bien, pero tu subconsciente te hace actuar de una manera que no lo estás ni pensando. Y estás cayendo nuevamente en estos patrones del pasado. Vamos a ver tu corazoncito, cómo se encuentra en estos instantes, mis guerreros de Virgo. Para eso me quedo con la última carta, que es la que me habla de tu corazón. Dice que tu corazón está listo para avanzar. Tu corazón anhela conectar con una persona que se encuentra distante de ti, una persona que se pudo haber ido. Y pudo haber sido esta misma persona que está aquí, este 9 de oros. Esto podría ser, como te indiqué también, una unión, un matrimonio que se ha suspendido, pero tu corazón anhela a esa persona que está a la distancia, que está en otra ciudad, que está en otro país, y desea comunicarse con ella. Pero tu subconsciente te mantiene atado, te mantiene como la víctima, como no voy a dar ese paso. Y en tu mente estás pidiéndole a Dios que te dé una señal de qué hacer, y parece que aún no la has recibido. Vamos a ver si en tu futuro puedes recibir esa respuesta que has estado esperando. ¿Te comunicas, no te comunicas? ¿Llega, no llega? ¿Qué haces? Así es que vamos a ver en tu futuro inmediato qué viene para ti. La carta de la luna te habla de vencimiento sobre tus temores. Veo que tú en tu futuro inmediato vas a lograr vencer esas inseguridades, esos temores que tienes para seguir el camino correcto, el camino de tu corazón. Así es que la señal va a llegar a ti, la señal que tú has estado esperando, Virgo, para poder tomar una decisión. Y me marca de que va a poder llegar incluso a ti en medio de tus sueños. Va a llegar la respuesta que has estado esperando. Así es que muy atento a los mismos, ¿eh? Porque tú sales de esta situación, de esta energía en el amor, donde tu subconsciente podría tenerte prisionero. Y estas podrían ser también creencias espirituales, creencias religiosas, que por alguna razón no te permiten avanzar. Pero tu corazón está dispuesto a hacerlo, ¿eh? Vamos a ver las energías en estos instantes de la persona que a ti te gusta o de tu pareja. Igualmente, muy pendiente a este mensaje, ¿eh? Recuerda tomar contigo lo que resuena y lo que no, deséchalo. Igualmente, darle tiempo a esta lectura para que puedas reconocer las señales que aquí te llegan. ¿Qué tiene la persona que a ti te gusta en su mente? Te sale la carta de la rueda de la fortuna. Me habla de que esta persona en estos instantes, tu pareja o la persona que a ti te gusta, esta persona que se pudo haber alejado, en estos instantes tiene confusión. No sabe qué camino tomar. Hay mucha indecisión en su vida en estos instantes y parece que está arrepentida también del camino que tomó, de la decisión que tomó, del distanciamiento, si el mismo se pudo haber realizado entre ustedes. Esta persona tiene complicaciones en su mente. Muchas cosas a la vez están pasando por su cabeza. Muchas ideas, muchas preocupaciones, mucha ansiedad. Vamos a ver el pasado de esta persona. Lo hago diferente a esta porque quiero ver si en el futuro conecta contigo, ¿eh? Veamos el pasado de esta persona, mis guerreros de Virgo. 6 de oros. Y mira, tú tienes en el pasado el 9 de oros y esta persona tiene el 6 de oros. Tú tienes abundancia en el pasado, tienes atracción, tienes
la posición donde tú estás en una vitrina y esta persona en su pasado tiene el 6 de oros donde siente que solamente recibió migajas. Esta persona en su pasado, que conecta contigo, y este es un pasado reciente, sintió de que solamente le tocaba las sobras, las migajas. No le llegó al 100% lo que verdaderamente esperaba de ti. Te veía a ti como con este 9 de oros, llena de mucha abundancia, de mucha atracción, de mucho amor, de mucho romanticismo. ¿Pero qué le tocó? Migajas, sobras. De a milagro le prestabas atención cuando estabas saliendo con esta persona. Atentos, mis guerreros de Virgo, porque esto puede funcionar también viceversa. Estas son tus energías y estas son las energías de la persona que a ti te gusta o te gustaba. Depende de en qué nivel tú te encuentres en estos instantes. Recuerda que estas lecturas son para muchas personas, así que puede que algunos se identifiquen más con esta parte. Vamos a ver qué tiene esta persona en su subconsciente. La persona que a ti te gusta. Tiene la carta del 3 de oros. Esta persona es una persona optimista, una persona que a pesar de las dificultades que pudo experimentar o que pudo vivir en su pasado, siempre mantiene una actitud echada hacia adelante, de victoria, de celebración, de alegría. Y por eso a veces se pregunta, ¿por qué me va tan mal en el amor? Si yo soy una buena persona, yo tengo una buena actitud frente a la vida. Vamos a ver su corazón, a ver si su corazón es bueno. Para su corazón me voy a quedar con la última carta del deck. Este es el deck, me quedo con la última. ¡Uy! En su corazón sale la carta del Rey de Espadas. Me habla de que sí, tiene un buen corazón, pero tiene un corazón fuerte. Un corazón que ha pasado por mucho dolor y que se ha ido poniendo duro. Un corazón que se ha puesto como más serio, más estable. Y es una persona que podría haber demostrado algún tipo de gran cambio en su vida. Y por eso tiene esos conflictos, porque su mente y su subconsciente lo ponen como una persona mucho más optimista, mucho más alegre de tomar riesgos, pero su corazón dice, no más, no vas a sufrir más. Te vas a parar firme y no vas a permitir que nadie entre aquí a lastimarte nuevamente. Y por eso hay tanta confusión en su cabeza, en su mente hay tanto enredo, porque dice, pero yo quiero amar. Y busca siempre la felicidad, siempre trata de buscar el amor, pero su corazón se bloquea. Esta es de las personas que dan un paso hacia adelante y dos hacia atrás porque no quieren tomar riesgos nuevamente en el amor. Vamos a ver su futuro. Si en su futuro conecta contigo, en su futuro hay más indecisión todavía, con la carta del 7 de copas. Me hablo de una persona que o tiene mucha indecisión, que va de la mano con esa confusión que siempre ha estado sintiendo, y es una persona también se ilusiona muy rápido. Y eso es lo que he estado tratando de controlar con su corazón, porque su mente se crea ya toda una historia, toda una novela, te conoce y te dice vamos a casarnos, tú eres la mujer de mi vida, tú eres el hombre de mi vida. Y luego termina lastimado, lastimada. Así que esta persona está teniendo una actitud donde se está cuidando un poco más en el amor. Vamos a ver qué los une a ustedes, si hay amor, lujuria o amistad, o las tres, y si hay química en cada una de ellas. Así es que mis guerreros de Virgo, vamos a ver en estos instantes si entre ustedes hay posibilidades de amor. Por supuesto que sí. Los conecta una gran química a ustedes dos. Lo que a esta persona le hace falta, tú lo complementas. Aquí hay química en el amor. Ustedes van a poder desarrollar eso una vez que esta persona deje sus confusiones y que tú encuentres el camino correcto. Vamos a ver si hay lujuria entre ustedes dos. Si hay química en la intimidad, en la cama. Sale la carta de la codependencia. Y parece de que en la cama ustedes van a tener algún tipo de situación donde podrían estar afectando su vida romántica
porque podrían tener algún tipo de adicción o algún tipo de energía compulsiva en la intimidad, donde en algunas ocasiones podrían tener dudas de que si verdaderamente hay amor o si todo es solamente sexo. Porque parece de que aquí están compensando, o podrían compensar, si esta persona aún no la has conocido o no has tenido intimidad con ella, podrían estar compensando conversaciones importantes y las tratan de poner debajo de la mesa y las resuelven en la intimidad, pero en realidad no resuelven nada, simplemente la esconden debajo de una alfombra para no hablar del tema. Vamos a ver cómo va a estar la amistad entre ustedes dos. Sale la carta de la reconciliación. Y esto me indica de que ustedes en la sección de amistad, ustedes pueden trabajar en conectar nuevamente. Y si ustedes pueden trabajar en su amistad, entonces pueden hablar acerca de las situaciones que no están conversando o no van a conversar y que tapan con la intimidad. Así que ustedes pueden llegar a tener una reconciliación en la parte de la amistad donde se hablan acerca de lo que verdaderamente les gusta o no les gusta. Pero pueden trabajar en esta relación, en esta situación, ya sea que conozcas a esta persona ya, que sea tu pareja, o que aún simplemente estén conversando. Ustedes van a tener esa posibilidad. Pero no recurran solamente a la intimidad o al sexo para evitar conversaciones de contenido, conversaciones importantes para su crecimiento y para su vida, ¿eh? Muy atentos con eso. Déjame saber qué te parece esta lectura. Quiero darte las gracias por todo tu amor, por todo tu apoyo, por haber llegado hasta el final de la lectura, por suscribirte, gracias por compartirla y gracias por estar junto a mí en estos momentos bastante difíciles. Y quiero pedirte que escuches a los llamados de atención de parte de tu gobierno, que cumplas con las medidas que estén implementando en tu país. Recuerda quedarte en casa para que te cuides y para que cuides a tus seres queridos y al resto de la humanidad. Gracias. Los tengo presentes siempre en mis pensamientos, en mis meditaciones y oraciones. Les mando un fuerte abrazo y les decreto mucha luz y progreso.